Hola amigos, nuevamente en un programa acá en Comentario Express. Y para hoy tenemos un tema muy interesante, es rumbo a la ateocracia y al deterioro intelectual. ¿Sí? Rumbo a la ateocracia y al deterioro intelectual. Y vamos a empezar rápidamente diciendo que como estamos aquí ya acostumbrándose al uso de un lenguaje de ola de COVID, ola tercera, ola cuarta, nosotros vamos a hablar también de una ola, pero una ola distinta, que es la ola del descreimiento. Ya no se cree en los políticos, ya no se cree en los periodistas, ya no se cree en los profesores, ya no se está creyendo en autoridades públicas, es decir, ya no se cree en nada. ¿Y a qué se debe todo esto? Porque hay una imposición de un pensamiento que tiene que ver más que nada en la supresión de sus libertades. Y esa supresión de las libertades para imponer cosas que son ajenas a nuestra formación se llama la degeneración o la destrucción del género humano. ¿Qué es lo que quieren hacer con nosotros? Si ya el hombre deja de tener sus virtudes, si ya el hombre deja de tener sus valores, sus principios, si el hombre ya no va a rendir conforme a su meritocracia, sino conforme a intereses particulares, políticos e ideológicos, estamos destruyendo con imposición de otros principios y valores del género humano. ¿Y eso es por qué? Porque dejamos de creer en un ser supremo de orden, de armonía. Y comenzamos a hablar en el desorden, en la violencia, en la fuerza, en el imperio de la idea de un oficialismo sobre otros. Y por eso estamos como estamos. Estamos muy lejos a encontrar la verdad en todos los sectores del aparato del Estado. Todo se manipula, todo es engaño, todo es mentira. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Pues es simple. Tanto unos como otros, cuando digo unos, comunistas y otros, caviares, ¿qué es lo que pretenden imponer? Un propósito totalitario, pero con un Estado ateo. Y cuando hay con un Estado ateo, ¿qué cosa es lo que buscan? Que ya no nos acordemos de las enseñanzas de nuestros mayores, de las virtudes, de la religión, de las cosas que tienen que ver con el conocimiento cívico, los deberes, las obligaciones, más que con los derechos, que al fin y al cabo los derechos siempre serán humanos y ahora vienen siendo cambiados, transformados en nuevos derechos precisamente por este imperio del pensamiento ideológico que es el propósito totalitario, imponer un Estado ateo. Y para esto, ¿qué arma están usando? Precisamente están usando el arma intelectual ideológica, la forma de pensar, la forma de sentir, la forma de comprender, el aniquilamiento a toda libertad de expresión. Ustedes se dan cuenta que a todos los que somos opositores a un pensamiento único, a un pensamiento totalitario, a un pensamiento de opresión a las libertades, pues comienzan a ser excluidos, comienzan a ser bloqueados y comienzan a ser dejados de lado. ¿Por qué? Porque la verdad es la que quieren dejar de lado, no tanto las personas, sino la verdad. Y por eso hay medios de comunicación que son atacados, así como se atacan de diferentes modos a lo que es esa integridad interior, esa estructura interior del ser humano, que son sus virtudes, sus cualidades, sus atributos, sus pensamientos, sus libertades, sus deberes, especialmente el amor al servicio. Pues en la política todo esto se viene dando. Entonces el ateísmo malvado, destructivo, van por los dos lados porque tienen esa misma unidad de destruir
lo que es la identidad de un pueblo, de una nación como la nuestra. Sus ideologías van para una búsqueda de igualdad de clases, que eso es una ficción, y lo otro es para aniquilar todo pensamiento de la existencia de un ser supremo. Y por eso es que algunos, incluso dentro de nuestra propia iglesia, lamentablemente, más están basados en el pensamiento racional, en el razonamiento, y ahora nos hablan hasta de ecología. Y para eso nosotros tenemos que hacer un distingo. Hay tres clases de ateísmo. Un ateísmo indiferente, que ustedes lo ven en cualquier ciudadano, en una persona independiente, que es indiferente a los problemas, a las situaciones. ¿Por qué? Porque están hartos y cansados de tanta corrupción, que no hay cambio de actitud, que no hay transformación, que siguen siendo los mismos políticos, que ofrecen y no dicen nada, y ya no les interesa. Y esas personas son independientes, como dicen, no le hago daño a nadie, yo vivo de mi trabajo. No se dan cuenta que también están contribuyendo a que se acreciente todo ese globo de maldad que es la destrucción del país, de nuestra nación y de los ciudadanos peruanos, de la peruanidad más que nada. Hay otro ateísmo consciente, que es el ateísmo subjetivo, el ateísmo de imposición, de dominio. No entra Dios para nada, ¿no? Pero yo te impongo la ideología de género, yo te impongo el aborto, yo te impongo la eutanasia, yo te impongo una serie de antivalores, anticristianos, porque esa es la finalidad, de que siempre sea un Estado ateo, desde esa óptica, desde esa perspectiva, desde esa ideología. ¿Quiénes hacen eso? Pues los caviares que están aquí en el Perú, ellos son los que hacen eso, y han formado todo un género de caviarada, que es la que trata de tomar una cuota de poder, tomar una cuota de poder vivir como rico y hablar como izquierdista, de un izquierdista intelectualizado, teórico, de confort, de comodidad, y solamente de una expresión intelectual. Finalmente, desde mi óptica, para mí existe también este ateísmo, que vendría a ser el tercero, el ateísmo ideológico. Es el que pretende destruir el sistema democrático. Y desde esa óptica del ateísmo del Estado está pues el cambio de la Constitución, de la Asamblea Constituyente, y todo lo que está persiguiendo. ¿Para qué? Para que sea el Estado el que tome el control y el dominio de las personas, y todos se someten a un régimen totalitario, sin Dios, sin patria, sin fronteras, sin soberanías, sin libertad de expresiones. Simplemente es una imposición en la educación, imposición en la cultura, en los sectores de salud, en los sectores que tienen que ver con el ambiente natural. Todo eso es lo que nos está llevando a una destrucción. ¿Qué es lo que nos queda a nosotros? Batallar, luchar, combatir, con ideas, con actitudes, con ejemplos de vida, y no estar nosotros supeditados a los intereses personales, a los intereses de grupo, que al fin y al cabo terminan en mentira, terminan en engaño, y es lo único que ahora pretenden, es imponer la ateocracia. ¿Y qué consecuencia tiene? ¿Qué efectos está produciendo? Justamente la pérdida de los valores. Nuestros niños, nuestros jóvenes y los adultos van sintiendo las amenazas de su autenticidad. La persona en sí comienza a ser desintegrada. Una persona integral es la que tiene pensamiento intelectual, su propia personalidad, sus sentimientos, emociones, su razón, su fe en forma íntegra. Ellos lo que pretenden es desintegrarla. Así afectan
tu criterio, tu intelectualidad y tu razonamiento. ¿Por qué? Porque te acoges a esa comodidad, a ese confort. Por lo tanto, la lucha va a persistir, porque si no son contra los comunistas, hay que luchar también contra los caviares. Nosotros tenemos que encontrar nuestro propio destino, un destino equilibrado, de libertad, de manejo propio, porque el Perú lo resuelven los peruanos. Los problemas del Perú los resolvemos nosotros. Tú, yo, aquel, todos estamos juntos para una verdadera unidad. La unidad en la verdad, en la democracia, pero en una democracia constitucional donde el respeto y los derechos serán siempre los que prevalezcan sobre los intereses y dominio de Estado o grupos de poder. Y para eso estamos y seguiremos nosotros adelante. Muchas gracias y unidos en esta lucha.